Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos estar una enseñanza más, una enseñanza nueva. Así que disponga su corazón para aprender, para que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor y que Él siga hablando a nuestras vidas. Bueno, hemos venido de hablar sobre el Evangelio, ¿verdad? Hemos estado hablando sobre el reino, las fases de la perla, el misterio del Evangelio, el Evangelio palabra de Dios en acción, el Evangelio de las dos cruces, imitadores de Dios, la ley y la gracia, y los últimos dos temas fue que vimos el Evangelio justicia de Dios y el Evangelio universal. Entonces hemos estado hablando de una u otra manera siempre de la iglesia, ¿verdad? La diferencia en que hay entre iglesia y reino. El tema de hoy es la iglesia de Cristo. El tema de hoy es la iglesia de Cristo. Y la cita bíblica que le voy a invitar a que podamos buscar para empezar la enseñanza es Romanos 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, versículos 16 y 17. Así que espero que dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Dice la palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Esto ya lo estudiamos, ¿verdad? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil, ¿verdad? Ahí vamos incluidos todos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos depositar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento en tus manos y seas tú el que puedas hablar a nuestras vidas. Amén y amén. Bueno, Dios trató primero con gentiles. Esto fue hasta Génesis 11 y desde el Génesis 12 empieza a tratar con Abraham. Y allí, recuerde que en Abraham venía una descendencia, una nación. ¿Quién? Los israelitas. Y que estos israelitas iban a ser los judíos. Por eso cuando leemos en Romanos 1:16 dice, perdón, al judío primeramente, porque el Señor trató con Abraham para que de ahí saliera Isaac y de ahí Jacob, que es Israel, y de ahí las 12 tribus y el pueblo judío. Pero ahora Dios está tratando con la iglesia de Cristo, la cual está siendo formada por hombres. ¿Y quiénes son estos hombres? Judíos y gentiles, ambos. Porque usted y yo le hemos creído a Dios, los cuales nos ha constituido como el cuerpo de la cabeza que es Cristo, como el cuerpo de la iglesia. Usted y yo somos el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de la iglesia. Acompáñeme a Efesios 5:23. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, la iglesia de Cristo es el cuerpo. Amén. Amén. Usted y yo somos parte de este cuerpo y Él es la cabeza. Entonces, Dios nos desarrollará hasta llevarnos a ser semejantes a su Hijo, para que el primogénito entre muchos hermanos. De esta operación que el Señor está haciendo, saldrán los gloriosos hijos de Dios, que llenarán el universo de la presencia de Dios. Hebreos 2, versículos 10 al 14. Hebreos 2, versículos 10 al 14. Dice,
porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Amén. ¿Quién es aquel por cuya causa son todas las cosas? Cristo. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, el Señor es el que nos está transformando para que podamos ser estos gloriosos hijos de Dios. ¿Por qué? Somos hijos de Dios, pero todavía usted y yo no tenemos esta transformación, tenemos un cuerpo malo, pero va a llegar el día en el cual vamos a ser ¿qué? Transformados a su imagen. Entonces, vamos a desarrollar 3 puntos dentro de la enseñanza de la Iglesia de Cristo. La primera es la fe para salvación. La salvación es únicamente por fe. Usted y yo no hemos hecho nada y es el Señor el que ha hecho todo. Romanos 1, versículo 8 y versículo 17. Esos 2 versículos, el 8 y el 17. La fe para salvación. Ese es el primer punto que vamos a desarrollar de la Iglesia de Cristo. Es, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. ¿A quiénes? Aquellos que habían sido alcanzados y que ahora eran salvos. De que vuestra fe, de que vuestra salvación se divulga por todo el mundo. Hemos visto para qué es el Evangelio, para qué sirve, para cambiar nuestra vida, para salvación. ¿Quién es el Evangelio? Cristo. ¿A quién predicamos? A Jesucristo. Amén. Versículo 17. Porque no predicamos otra cosa. Es que no predicamos de un poder sobrenatural. Predicamos de aquel que se levantó de los muertos, que venció a la muerte, que ha venido a darnos vida. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿y qué justicia de Dios? Salvación. Se revela por fe y para fe. Por fe, yo creo, ¿verdad? En el momento que se me presenta el plan de salvación, en el momento que me dicen, ¿quieres reconocer a Jesús como tu único Salvador, que se levantó de los muertos, que es el único que puede perdonar pecados? Yo digo, sí. Y ahora, para fe es para poder vivir, para poder anular mi alma, para poder llegar a la estatura del varón perfecto, y para fe es porque yo sé que un día el Señor va a transformarnos. Por eso dice, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, es por la fe en Cristo que hoy en día se entra a formar parte de la Iglesia de Cristo. No hay de otra manera, sino que es por medio de su fe. No hay manera, no hay formas, no hay membresías, no hay nada. Es únicamente creer. Entonces, el punto de partida es la fe, cuyo modelo es Abraham, quien le creyó a Dios sin que hubiera algo que respaldara humanamente.
que humanamente le dice, deja tu tierra, deja tu familia y vete para donde yo te quiero decir. Y que, ¿verdad? Qué complicado. Imagínense, qué complicado esto. ¿Ok? Entonces, le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, la fe en Cristo salva. Amén. La fe en Cristo salva. ¿Y salva únicamente de Cristo para acá? No, fíjese que no. ¿Por qué? Porque salvó a los antiguos desde Adán hasta Cristo. ¿Cómo así? Porque Dios les daba fe al hacer sacrificios en aquel altar, creían que el Cordero vendría, lo que los hacía cristianos antes de que Cristo apareciera. Entonces, ¿cómo es que alguien en el Antiguo Testamento era salvo? Bueno, por creer que el Mesías habría de venir, y por lo cual se hacían sacrificios en aquel altar en figura de que el Cordero iba a venir un día para la redención de los pecados. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Primera de Pedro 1, capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces sí había salvación. Amén. Sí había salvación. ¿Cómo es que se salvaba? Por creer que vendría Cristo, por creer que vendría el Mesías. Entonces, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Pero fíjese que ellos se quedaron en espera porque ellos murieron esperando el reino de Dios, el reino de Jesús. Amén. Por eso es que muchos desistieron de seguir a Jesús porque lo miraron de una manera política. ¿Cómo así? Bueno, ellos estaban siendo sometidos por el Imperio Romano. Y muchos creyeron que Jesús venía a levantar políticamente un grupo y liberarse del yugo de los romanos. Y no fue así. Amén. Qué bendición que el Señor no vino a hacer política, sino que Él vino a traer salvación a todo el mundo, no solo a los judíos. Hebreos 11, versículo del 13 al 16. Hebreos 11, del 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Oiga, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Estaban esperando qué? Un nuevo reino. Amén. Un nuevo reino. Por los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pero si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, me llama la atención esto enormemente, porque dice, en el 13, perdón, estaba leyendo, disculpe ahí, conforme a los que murieron, todos estos
sin haber recibido lo prometido. Mire, sin haber recibido, ¿cuántos murieron esperando que viniera el Mesías? Y qué bendición de Simeón, ¿verdad? Aquel que lo vio, dijo, mis ojos, vio a un bebé y dijo, mis ojos han visto al Salvador. Ya puedo morir. Amén. Dice, sino mirando de lejos, oiga, y creyéndolo. Quiere decir que estos no dudaron. Quiere decir que estos, con su corazón, con su fe, dice, y mirándolo de lejos, y creyéndolo. Por eso Pablo dice, puesto los ojos en Jesús. Usted y yo, Pablo también explica, primeramente dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y después dice, y nosotros los que hayamos quedado vivos. Y imagino que tal vez todos estos, ¿verdad? También de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén. Entonces, el Señor los visitaba en la tierra en teofanías, que son manifestaciones visibles para traerles la revelación antes de encarnar. Así como hubieron teofanías, así también hubieron cristofanías. Amén. Hebreos 7, 1 al 3. Hebreos 7, 1 al 3. Amén. Melquisedec es una cristofanía, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Permanece sacerdote para siempre Cristo, y aquí se muestra como Melquisedec, que es una cristofanía. Hay algo muy interesante, solo es un apartado. Quiere decir que Abraham le entregó los diezmos a Cristo. Amén. Ok, ahí se lo dejo para que usted pueda estudiar y comprender más. Ahora, después de la muerte de Cristo, la fe en la muerte y resurrección de Cristo también salva. Salvaba la esperanza de que un día este Cristo, el Mesías, vendría. Y ahora, después de su muerte y de su resurrección, también hay salvación. Pero iniciando Dios en cada persona una nueva operación en donde surge un nuevo hombre. En hombre va incluida la mujer. Amén. Hombre como naturaleza. Amén. Entonces va surgiendo un nuevo hombre que es el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia, pero somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Efesios, déjeme ver, yo creo que lo leímos, no, Efesios 2:15. Efesios 2:15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, los cuales este nuevo hombre viene a ser hijo de luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz.
Entonces, actualmente no hay obras que valgan para salvarse. No hay ninguna obra que valga para salvarse. Solo la fe, una fe salvadora. En cierta oportunidad los discípulos preguntaron al Señor, ¿qué obras debemos hacer? Y Él les respondió, ninguna, solo creer. Eso está en Juan 6:28. Amén. Juan 6:28. Deme un momento, vamos a hacer, permítame un momento. Amén, amén. Perdón que tuvimos que hacer un cambio de baterías, ya estaba fallando. Entonces, segundo punto, ya vimos el primero y vamos el segundo, es el nuevo hombre. El primer punto fue la fe para salvación. Y aquí vimos dos puntos, que eran en el cual, cómo se salvaban antes de Cristo y cómo nos salvamos hoy después de Cristo, que es por fe. Amén. El nuevo hombre. Volvamos otra vez a Efesios 2:15, solo para partir de ahí, una vez más, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. También, ahí mismo en Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces, Dios se propuso hacer al hombre de la siguiente forma. Vamos a ver varios literal. Literal A. El primer hombre es Adán, la cabeza de los terrenales. El segundo hombre es Jesús, la cabeza de los celestiales. Recuerde que está el primer Adán y viene el segundo Adán. Pero haciendo una diferencia entre ambos, el primer hombre es Adán y es cabeza de los terrenales o del reino. El segundo hombre, Jesús, la cabeza de los celestiales, la iglesia. Entonces, el nuevo hombre es la iglesia, el cuerpo del celestial. Anteriormente, Dios trató con gentiles y judíos por separado. A estos se les ofreció que tendrían el reino en la tierra, judíos y gentiles. ¿Y qué se les ofrece? Un reino en la tierra. Entonces, literal C, el segundo es el trato entre judíos y gentiles por separados y que se les ofrece el reino en la tierra. Literal C. A diferencia de los anteriores, surge una nueva identidad o nuevo hombre que es el cuerpo de la cabeza, que es Cristo. El cuerpo de la cabeza, que es Cristo. Efesios 1:22. Usted quiere entender mucho con respecto a la iglesia, tiene que leer Efesios. Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Oiga, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, a estos se les dijo que vendría la cabeza a reunirse con ellos y esperan tomar la imagen de Cristo, para lo cual han sido predestinados. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, está hablando de la iglesia, también los predestinó para que fuesen hechos conforme, oiga,
a la imagen de su Hijo. Y allá el primer Adán fue hecho a la imagen de Dios. O a la imagen de la Trinidad, ¿verdad? Cuando dice hagamos al hombre, está refiriéndose a la Trinidad, pero es a la imagen de Dios. Y aquí, oiga, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces estamos viendo aquí una diferencia. Del primer Adán salen los del reino, y hay judíos y gentiles, y de Cristo que siguen hasta el día de hoy. Quiere decir que en este momento, sí, hermanos, hay cristianos que son reino y hay cristianos que son iglesia. ¿Quién sabe eso? Únicamente el Señor. Amén. Pero nosotros, bueno, en mi caso, ¿verdad? Por fe, somos parte de esa iglesia. Entonces, este nuevo hombre tiene las arras del Espíritu Santo, la garantía que nos autentica como hijos. Amén. Él es el sello. Entonces, a los anteriores, aunque operaba el Espíritu, nunca les dio arras. Las lenguas son solo para la iglesia, su cuerpo, que es arras que Dios nos ha marcado como pertenencias a Él. Una de las cosas que podemos ver es que en el Antiguo Testamento, los que son del reino, vemos, usted ve siempre en la palabra, dice, y el Espíritu de Jehová venía sobre, y entonces vino sobre, pero ahora la diferencia es que Él está en nosotros, ya no está sobre, sino que ahora está en nosotros. Y estudiamos hace unos días, yo espero que usted lo recuerde, yo espero que usted lleve el hilo, de que la ley servía para que de lo externo a lo interno, pero ahora en la gracia es de lo interno hacia lo externo. Ahora, para corroborar lo que le acabo de decir, que a los anteriores, aunque operaba el Espíritu, no le dio arras, y que las lenguas solo son para la iglesia, su cuerpo, acompáñeme a 2 de Corintios 1:22. 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. 5:5, 2 de Corintios 5:5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Y Efesios 1:14. Efesios 1:14. Mire, hermano, si usted, porque yo también lo siento muchas veces, voy un poquito rápido porque me gusta en el tiempo que yo considero que es prudente dar la enseñanza. Por eso voy leyendo. Ahora, recuerde una cosa, que la transmisión, usted le puede poner pausa y buscar, y usted le puede dar y seguir. Amén. Entonces, aunque la transmisión puede estar en vivo, pero usted le puede dar pausa y usted puede buscar, leerlo y después darle play otra vez, darle reproducir y continúa. Así que si yo voy un poquito rápido, disculpe, es porque estoy tratando de no hacer muy larga la enseñanza. Amén. Porque si no, sí me gustaría, ¿verdad?, tener 2 horas para una enseñanza, pero tal vez ayudémonos todos a que tal vez no sea aburrido o diga, no, ya no lo quiero escuchar. Bueno, sigamos. Entonces, Efesios 1:14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el Espíritu Santo, Él mismo, sirve de garantía del compromiso divino de completar su obra en nosotros. Mire qué bendición. Hasta que muramos, o sea que el Señor venga y no hayamos visto muerte. Hay una garantía, y es que el Espíritu Santo va a cumplir en nosotros el propósito de terminar la obra. Literal D. Este nuevo hombre es preparado
para no vivir en la tierra. Ah, mira que hay una diferencia con respecto a los del reino. Y por eso es que, hermanos, hay mucha confusión y lo he estado viendo últimamente en las cuales hay mucha confusión con respecto a si no creo. Ahora hay muchas posturas en no creo sobre el arrebatamiento, ¿cómo se llama? Antes de la tribulación, sino que el arrebatamiento es post-tribulación. No, lo que pasa es que, lastimosamente, hermanos, la gente desconoce esto, desconoce de la palabra. Así que vamos ahí, hay mucho que estudiar. Va a llegar el momento en el cual vamos a hablar del arrebatamiento, vamos a hablar de un montón de cosas que son temas escatológicos, pero tenemos que poner la base. Pero aquí está muy claro, la iglesia no está siendo preparada para vivir en la tierra. ¿Por qué? Porque es a imagen de su Hijo. ¿Por qué? Porque van a ser seres celestes, porque serán transformados. Amén. El reino va a resucitar y se les va a dar, sí, un nuevo cuerpo, pero semejante al que tenía Adán. Y el cuerpo de Adán fue preparado para vivir aquí en la tierra, en una tierra no caída. No era un cuerpo, oiga, no era un cuerpo celestial, era un cuerpo diseñado para vivir aquí en la tierra. Pero la iglesia va a ser transformado porque va a ser llevado. Entonces, sí se necesita un nuevo cuerpo, diferente. Amén. Primera de Corintios 15. Del 49 al 52. Oiga, 15, 49 al 52. Así como hemos traído la imagen del terrenal, porque usted y yo, aunque somos iglesia, amén, por fe, pero somos terrenales y venimos en la misma línea de Adán. Amén. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, el Hijo los vino a preparar. Padre, tuyos eran y me los diste y no se perdió ninguno. Eso está en Juan 17, versículos 6 y 12, para que usted lo lea. Y también Juan 18, 9, en donde dice, busquémoslo rápidamente. Juan 17, 6. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran, oiga, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Y recuerda que vimos allá en Romanos 8, 29, a los que antes conoció, amén. También versículo 12, Juan 17, 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, no está diciendo a todos, ¿verdad? Sino que a este grupo. ¿Quién es? La iglesia. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera.
cumpliese. Y 18:9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Y literal Este hombre, estamos hablando de esta raza, este hombre va incluido la mujer, repito una vez más, no tendrán una nacionalidad terrenal y se desarrollará hasta alcanzar la unidad. Efesios 4. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí mismo en el 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y Juan 17, perdón, estaba leyendo. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el nuevo hombre es Cristo formado en el creyente. El nuevo hombre es Cristo formado en nosotros. Amén. Ese nuevo hombre es aquel que está siendo formado por Cristo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo me está formando, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. 4:9, siempre en Gálatas. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire, conociendo, ¿verdad? Y Colosenses 1:27. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Imagínense qué bendición, ¿verdad? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Usted y yo hemos sido alcanzados y somos partícipe de esto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y como tercer punto, la iglesia perfecta. Amén. Entonces la iglesia de Cristo deberá desarrollarse aquí en la tierra, porque usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo, es la iglesia. ¿Y a dónde nos estamos desarrollando? Aquí. ¿Dónde es que se está dando esta santificación progresiva? Aquí en la tierra. Vamos a ser transformados y cuando lleguemos allá al cielo ya vamos a ser transformados, ya no va a haber un cambio. Entonces, como iglesia de Cristo, debemos desarrollarnos aquí en la tierra hasta alcanzar dos metas. La primera, o literal A, es: será sin mancha ni arruga aquí en la tierra. Efesios 5:27. Efesios 5:27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén.
Increíble, ¿verdad? Asimismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por eso es que, miren, nos pasan muchas cosas, porque el Señor nos está perfeccionando. Amén. Por eso Pablo también decía, miren, si es Pablo, ¿verdad? Regocijaos cuando os encontréis en diversas pruebas, porque los están moldeando, les están cambiando el carácter. Y literal B, el Espíritu Santo deberá presentarla al Hijo como virgen pura, y el Hijo la presentará al Padre. Luego la iglesia predicará la buena nueva hasta el fin del siglo. Efesios, ahí mismo, 5, 25 al 27, otra vez. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Apocalipsis 22, 17. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, el Espíritu Santo deberá presentarla al Hijo, la está preparando como virgen pura, y el Hijo la presentará al Padre. Y luego la iglesia predicará la buena nueva hasta el fin del siglo. Somos la iglesia de Cristo, su novia, su cuerpo. Entonces, quiero concluir con algunos puntos. El Evangelio es poder de Dios para hacer al nuevo hombre. Amén. El Evangelio es poder de Dios para hacer al nuevo hombre. Ese nuevo hombre es el cuerpo de la cabeza que es Cristo. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para que usted y yo seamos transformados a este nuevo hombre, a esta nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza o este nuevo hombre que está siendo transformado es el cuerpo, es la novia, es la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. Entonces, ese nuevo hombre, es decir, la iglesia, usted y yo, esperamos que la cabeza gloriosa, que es Cristo, descienda para unirse al cuerpo que será transformado y será un hecho glorioso. Esta operación tiene su base en la fe. Todo es por fe, hermanos. Usted y yo no hemos hecho nada para poder recibir esto. Y lo único que hemos hecho es creer. Entonces, esta operación tiene su base en la fe para su inicio y para su desarrollo. Recuerde que en la santificación hay 3 etapas. La instantánea, que es cuando recibimos de su espíritu. La progresiva, que es donde estamos siendo edificados. Y la última, en la cual vamos a ser transformados. Entonces, este nuevo hombre tiene la garantía, lo leíamos con las arras, al bautismo con el Espíritu Santo, algo que nunca le fue dado a ninguno en el Antiguo Testamento, sino que hasta que el Señor les dice, vayan a Jerusalén y esperen, y recibiréis poder. Oiga, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Pero eso nunca lo tuvieron allá en el Antiguo Testamento. Y por último, la iglesia será hecha la ayuda idónea para el postrer Adán, que es Cristo, llevando el Evangelio hasta los últimos límites del universo y del tiempo de los gentiles. Amén. Así que
Qué bendición, ¿verdad? Poder aprender de su palabra y poder ir conociendo más. Usted y yo, pues tenemos esta bendición muy grande y es esta, que estamos siendo transformados para cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Amén. Así que, hermanos, tome aliento en nuestro corazón. No importa las cosas que vengan, estamos en este proceso. Porque nuestra vida, si es que morimos, no se va a acabar ahí. Está la promesa de que si vemos muerte y el Señor no ha venido, seremos resucitados. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayan quedado y nos uniremos y en los cielos seremos transformados. ¿Para qué? Para unirnos a la cabeza que es Cristo. El Señor va a venir un día por su cuerpo. Un Señor un día va a venir por su novia. El Señor un día va a venir por su iglesia, la iglesia de Cristo. Padre, te damos gracias a esta hora. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Señor, que tu palabra sea nuestro entendimiento. Señor, que cada día podamos aprender más y más. Padre, que tengan una noche de descanso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y nos vemos el siguiente miércoles para una nueva enseñanza. Dios les bendiga.